Buenos días, amada Iglesia Ciudad de Dios. Sean bienvenidos al canal de la Iglesia en YouTube. También bienvenidos a nuestros amigos que nos están siguiendo y quienes hoy van a compartir esta escuela dominical. Espero que sea de edificación para ustedes y quiero contextualizarlos en lo que hemos estado estudiando durante un buen tiempo en nuestra iglesia y recordarles a nuestros hermanos acerca de lo que hemos estado enseñando. Hemos estado enseñando acerca de los 10 mandamientos. Y estamos leyendo acerca de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y pasamos al Nuevo Testamento, tendemos a pensar de que la ley fue abolida o que la ley fue quitada, o especialmente los 10 mandamientos fueron quitados. Pero la realidad es que llegamos a Mateo 5, en ese gran sermón que dio nuestro Señor Jesucristo, y allí el Señor da el sentido de la ley. Él no está dando una nueva enseñanza acerca de la ley, eso tenemos que tenerlo presente porque nos vamos a encontrar con personas que son anti-ley, que no quieren tomar los 10 mandamientos que el Señor había dado en Éxodo y que dicen que ya para este tiempo entonces, como vimos un tiempo de gracia, entonces ya la ley quedó abolida, quedó totalmente anulada. Pues la ley moral de Dios no quedó anulada y eso lo sabemos porque el Señor Jesucristo en este sermón del monte da el sentido, el espíritu de la ley. Vamos entonces a adentrarnos en el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento en Éxodo 20:14 nos dice: no cometerás adulterio. Y paralelo a este séptimo mandamiento, otro versículo que encontramos en el Nuevo Testamento es Mateo 5, 27, 30. Vamos a Mateo 5, 27, 30. En Mateo 5, del 27 al 30 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, recordando este gran sermón del Señor Jesucristo, nos muestra el espíritu o la intención de la ley, que no es otra cosa que la intención de Dios. ¿Cuál es el espíritu, la intención de la ley? Es la intención de Dios. Así que el Señor Jesucristo, en este sermón del monte, en Mateo 5, del 27 al 30, está enseñando a los discípulos acerca de la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que quería hacer el Señor Jesucristo? Era corregir el error que por años los fariseos y escribas habían enseñado. Lo que hace Cristo en este pasaje particularmente, así como lo hizo en los versículos anteriores, es contrastar la enseñanza falsa de los fariseos y escribas con la enseñanza verdadera de la ley. Lo que hicieron los fariseos fue reducir el mandamiento a un punto concreto. Lo que estaban haciendo los fariseos era destruir el mismo espíritu de la ley, la intención de Dios al dar los 10 mandamientos. Y esa ley o esa intención o espíritu de la ley que apunta es al corazón. Podemos darnos cuenta de que los fariseos y escribas no veían los 10 mandamientos como un cuerpo de enseñanza. Ellos veían los 10 mandamientos como una lista. Y esto ¿cómo lo sabemos? El mismo texto nos lo aclara. El Señor le está diciendo a sus discípulos: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Esto es lo que vemos en el séptimo mandamiento. En Éxodo 20:14 vemos que dice: no adulterarás. Pero los fariseos y escribas tomaron este mandamiento por separado, ya que no se fijaron en el décimo mandamiento. El décimo mandamiento, cuando lo estudiamos, nos dice que no codiciemos la casa de tu prójimo. Y mire aquí el punto: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El décimo mandamiento y el séptimo mandamiento están íntimamente ligados con el séptimo. Estos dos están ligados. No adulterarás. Fácilmente entonces podemos llegar a la conclusión de que los fariseos tomaron los 10 mandamientos por separado y por esa separación llegaban a la conclusión de que los 10 mandamientos era una lista de cosas concretas a evitar, oiga bien esto,
una lista concreta de cosas a evitar para así ganar la salvación. Quiero volver a centrarme en este punto porque eso es importante. ¿Qué hicieron los fariseos entonces? Veían y estudiaban la ley como una lista de cosas concretas, aisladas, no como un cuerpo, no como una unidad de doctrinas, sino como una lista concreta de cosas a hacer y a evitar para ganar así la salvación. Y esto es un grave error. Este error nubló por completo la intención de Dios al dar la ley. ¿Cuál es esa intención de Dios al dar la ley? Pues apuntar al corazón del hombre y no meramente a sus acciones. La ley tiene ese sentido, esa intención, apuntar a nuestro corazón y no meramente a las acciones. Es por esta razón que Jesús insiste en mostrar el error, ya que sin un entendimiento correcto del espíritu de la ley, el hombre nunca verá la urgencia que necesita de un Salvador y sobre todo de cómo puede llegar a ser salvo. Por eso es necesario que nosotros podamos juzgar bien por medio de la palabra lo que es correcto y verdadero. Esto es necesario, porque fíjese bien lo que estaban enseñando los fariseos y escribas al pueblo de Dios. Les estaban enseñando que la salvación era por obras, por una lista concreta de cosas a evitar, de acciones a evitar, mas no les importaba el corazón. Estaban reduciendo entonces la ley simplemente a las acciones. Si un hombre no mataba o adulteraba literalmente, entonces era una persona que había cumplido la ley y por ende era salva. Ese era el pensamiento o idea que circulaba, esa era la enseñanza que circulaba en ese entonces. Para ellos la salvación se limitaba simplemente a evitar acciones o hacer obras, por lo que yo haga o deje de hacer. Pero eso no está muy lejos de la realidad el día de hoy. Si usted se fija, eh, esto es lo que acontece en muchos círculos cristianos, de pensar de que si yo evito ciertas cosas, entonces yo me gano el cielo. Y por eso Jesucristo quiere enseñarle a sus discípulos, mostrarles el error y mostrarles la verdad. Él mismo, Él que es la autoridad, Él que es 100% Dios, 100% hombre, el mismo que entregó la ley de Dios en el monte Sinaí, aquí en Mateo 5 está hablando a sus discípulos, corrigiendo el error y la falsa enseñanza. ¿Se acuerdan que hay un versículo que nos dice acerca de que ustedes tienen doctrina de demonios? Evidentemente, una enseñanza falsa es una doctrina de demonios y esto lleva a la perdición, lleva a que se nuble el camino a la salvación de cómo puedo yo llegar a ser salvo. Así que Cristo está dispuesto a rescatar las almas y lo hace por medio de enseñar cuál es el error, mostrar cuál es el error y cuál es la verdad. Por eso sé que hay muchas personas que dicen, no, pero ustedes todo el tiempo están mostrando cuál es el error y están señalando el error de las doctrinas, pero esto es necesario, Cristo mismo lo hizo y nosotros no podemos evitar eso. Si queremos entender cómo es el camino de la salvación, cómo es que nuestras almas pueden llegar a ser salvas, es necesario apuntar cuál es el error y cuál es la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo nos deja ver claramente por este contraste. ¿Cuál es el contraste? Al leer nuestro texto de estudio hoy en Mateo 5 del 27 al 30, el contraste es, oísteis que fue dicho y, pero yo os digo. Ese es el contraste. En ese contraste el Señor nos está mostrando su propósito. Uno de esos propósitos era mostrar el error, pero también en medio de eso, lo que está siendo el Señor Jesucristo es lo que hace un hombre en medio de una selva demasiado llena de árboles y de maleza. Y es que va cortando con un machete para esclarecer el camino, para llegar a su destino. Así que ese es el mismo propósito que tenemos con esta gran enseñanza de los 10 mandamientos. Todo este recorrido que hemos tenido de los 10 mandamientos hasta el momento ha sido para que se esclarezcan nuestras mentes por medio de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, la intención que es la ley, por qué es tan importante la ley, para que miremos cómo es el camino a la salvación y cómo puedo yo llegar a ser salvo. El problema de aquellos que miran la ley de Moisés como actos concretos es que nunca permitan que la ley examine su corazón. Y seguirán pensando
que mientras no hagan ciertas cosas y traten de hacer otras buenas, quedarán justificados ante Dios. Estas personas generalmente piensan algo así: con tal de que yo no haga esto o aquello o lo otro, entonces he cumplido delante de Dios. Pero el Señor le dice a estas personas: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Si frente a este séptimo mandamiento de no adulterarás, nosotros respondemos: bueno, con tal de que yo no cometa un adulterio, ya he cumplido delante de Dios, Jesucristo nos dice a nosotros de manera clara en este texto: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la pregunta que nace es: ¿por qué muchos tendemos a pensar de esta manera? ¿Por qué muchos tendemos a pensar de que si yo hago o no hago ciertas cosas, entonces estoy bien delante de Dios? Bueno, hay dos razones importantes que yo quiero que podamos examinar. La primera razón, el mismo Cristo nos lo dice en el texto. La respuesta de Cristo es: por causa de la enseñanza diabólica y satánica de que el hombre puede ganar la salvación por medio de su buen comportamiento, sus buenas acciones. Eso no lo dice el texto. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. La comparación, el error frente a la verdad. El error era que estaban enseñando acerca de que la salvación era por obras, mas el Señor está diciendo: mas yo os digo la verdad. Esta misma enseñanza ha permeado nuestra sociedad, y usted puede ver que nuestra sociedad a nuestro alrededor es católica romana, y para muchos de nosotros donde nacimos de nuevo, la enseñanza bíblica ha sido pésima. En muchas denominaciones, entre comillas, cristianas, y que aluden constantemente a la palabra de Dios, enseñan que la salvación es por obras, por ciertos ritualismos y actividades que tú y yo tenemos que hacer, o llenar unos ciertos cuadros con ciertas casillas particulares donde usted tiene que cumplir para agradar a Dios, o hacer ciertos ejercicios espirituales por los cuales si usted no los hace, usted es un rebelde, está mal con Dios. Y la verdad, esto ha causado muchísimo daño. Esta enseñanza diabólica y satánica ha hecho demasiado daño en la vida espiritual de muchas personas. Pero hay otros que, conociendo la verdad de que la salvación no es por obras, por su necedad en sus afectos, quieren seguir viviendo bajo la enseñanza enferma de que el hombre posee cierta bondad para ganar la salvación por medio de cumplir aquellos ritos y aquellas actividades, o repetirse una y otra vez ciertas oraciones. Esta es la primera razón de por qué muchos hoy en día tienden a pensar que están bien delante de Dios si hacen ciertas cosas o dejan de hacer otras. Ahora, la segunda razón fundamental, y en esta hoy nos vamos a centrar antes de poder abordar este tema por completo acerca del adulterio. Y esa segunda razón fundamental es que no se ha enseñado acerca de la doctrina del pecado de manera bíblica. Se ha tomado el pecado como algo ligero, como algo pasajero y superficial, y no se ha dado una enseñanza sólida y fuerte acerca de la doctrina del pecado. Y de hecho, que cuando se comienza a enseñar la doctrina del pecado, muchos de los que escuchan responden a esta enseñanza con desprecio y hasta exclaman muchas veces como que: ay, aquí viene otra vez de nuevo con el tema del pecado. Y usted y yo conocemos a esas personas. Generalmente siempre están queriendo evadir el tema del pecado, y cuando se va a hablar acerca del tema del pecado, qué pereza. Pero la realidad bíblica es que nunca nosotros entenderemos correctamente el amor de Dios en Cristo Jesús si no entendemos correctamente la doctrina del pecado. Quiero hacerle ciertas preguntas para que usted pueda comprender. ¿Cómo podríamos nosotros preguntar, cómo nosotros podríamos responder a estas preguntas si no entendemos correctamente la doctrina del pecado? Una de esas preguntas es: ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué murió? O la otra es: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Qué significado tiene la muerte en la cruz? ¿Cómo es el amor de Dios?
Si no entendemos bien la doctrina bíblica del pecado, no podremos responder correctamente a estas preguntas. Y quiero traer la cita de un gran predicador llamado Martin Lloyd-Jones que dijo lo siguiente: la cruz puede explicar el pecado. Es más, la encarnación no hubiera sido necesaria de no haber sido por el pecado. Tan profundo es el problema del pecado que no basta decirle al género humano lo que tiene que hacer. Dios lo había hecho en la ley dada por Moisés, pero no la observaron. No hay justo ni aun uno. Todas las exhortaciones que se han hecho a los hombres para que vivan mejor han fracasado. Así que lo único que puede resolver el problema del pecado es la venida del Hijo unigénito de Dios que descendió del cielo a este mundo y con su muerte en la cruz. Así tenía que ser. No había otra salida. Dios, y lo digo con toda reverencia, nunca hubiera permitido que su amado Hijo unigénito sufriera como sufrió de no haber sido absolutamente esencial. Y fue esencial debido al pecado. Aquí tenemos entonces un buen texto de nuestro hermano Martin Lloyd-Jones acerca de por qué es tan esencial hablar acerca del pecado y por qué es tan necesario compartir en las iglesias una clara enseñanza bíblica acerca del pecado y no ser ligeros con esto. Y esta tendencia es a causa de que todos sabemos que Dios es amor, todos quieren ver el lado positivo acerca del amor de Dios, pero no queremos ver el lado negativo. No es porque Dios no tenga un lado negativo, no estoy queriendo decir eso, sino que es que la paga del pecado merece la muerte. La santidad de Dios, la pureza de Dios, no tiene comunión con las tinieblas, no tiene comunión con el pecado. Pero la gente solo se quiere quedar en esa esfera donde es el amor de Dios, pero no quieren ver el atributo acerca de la ira de Dios, tampoco quieren ver acerca de la doctrina del pecado del hombre. Por eso mi propósito, como fue el del Señor, es poder presentar claramente la enseñanza y la doctrina acerca del pecado. Antes de poder entonces abordar este séptimo mandamiento, yo tengo que poner esta base doctrinal para que podamos entonces abordar el séptimo mandamiento de manera clara y que nuestro corazón sea edificado por el Señor. Así que yo le invito a que con esta gran introducción, sabiendo de que tenemos una gran necesidad de poder entender la doctrina del pecado, vayamos y nos presentamos delante del Señor en oración para poder entonces continuar. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos presentar delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz en nuestro favor, en nuestro lugar. ¿Cómo podríamos presentarnos ante un Dios tan santo, tan sublime, que la Escritura nos dice que no tiene comunión con el pecado, que acaso cómo puede comulgar la luz con las tinieblas? Hay distancia, mucha distancia sobre la luz y las tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora yo te pido de que nos des convicción de pecado a aquellos que estamos escuchando tu palabra, porque cuán terrible sería, Señor, que aún yo exponiendo acerca del pecado no me considere como pecador. O cuán terrible sería que muchos de los que escuchan salgan a predicar acerca de tu palabra y ni siquiera se consideren pecadores. Yo te pido, Espíritu Santo, que por favor nos des convicción de pecado y que aquellos amigos que nos están escuchando puedan soportar esta enseñanza, porque si la soportan entonces van por buen camino. Puede conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y Cristo decirles, como el único que puede hacerlo, tus pecados te son perdonados. Así que pon oídos para oír, pon un corazón despierto para entender, una mente lúcida e iluminada por tu palabra, Señor, para poder comprender esta gran doctrina acerca del pecado. En ti quedamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, después de esta introducción, quiero llevarlos a ver nuestro bosquejo, el bosquejo que vamos a estar desarrollando durante este tiempo. Como les dije, este séptimo mandamiento va a ser un poco extenso, pero es porque es necesario poner esta base acerca de la enseñanza del pecado. Así que mi primer punto a desarrollar es ¿qué es el pecado? Y nuestro segundo punto es las características del pecado. Dentro de ese segundo punto va a haber un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. El primer punto, el punto A, es absoluto. El pecado es absoluto. El punto B es el pecado reside en el corazón de los hombres. El punto C es el pecado esencialmente un estado. Y el punto D, el pecado es astuto. Estas entonces son 4 características acerca del pecado. Y veremos un tercer punto, los efectos del pecado. Dentro de ese tercer punto tenemos 2 puntos, A y B. El punto A es la perversión del pecado. Y el segundo punto, el punto B, es la destrucción del pecado. Entonces allí tenemos nuestro bosquejo. Solo les voy a dar estos 3 puntos porque el bosquejo siempre es largo, pero para no extenderme voy a dar entonces estos 3. El primer punto, miremoslo. ¿Qué es el pecado? Es necesario que nosotros podamos comprender de manera bíblica qué es el pecado y darle un significado correcto a como la Biblia lo dice. La Biblia da varias definiciones sobre qué es el pecado. La definición más fácil la encontramos en Primera de Juan 3.4. Le invito a que vayamos a Primera de Juan 3.4. Y en Primera de Juan 3.4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos una gran definición bíblica de lo que es el pecado. La Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Ahora, la pregunta que resulta es, ¿por qué el pecado es infracción de la ley? Bueno, porque Dios ha revelado su carácter santo, justo y bueno en la ley. Él ha revelado su carácter, lo que Él es, su persona, en la ley. Así que transgredir la ley de Dios es una infracción, oiga bien esta palabra, personal. Es una infracción personal, directa y abierta a la persona misma de Dios. Recuerde que cuando la ley nos pone prohibiciones es porque está revelando quién es Dios. Es decir, si la ley nos dice en el segundo mandamiento que no nos inclinemos ante ninguna imagen para adorarlo, es porque Él es espíritu. Ahí está un atributo de Él, el espíritu. ¿Y cómo podríamos hacer una imagen de Dios y al mismo tiempo honrarlo? O déjeme ser más específico en esto. Si Dios nos dice que no mintamos, es porque Él es verdadero y en Él no hay mentira alguna. Así que aquí Él nos está mostrando su persona, que Él no miente, que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Si Él nos dice que no adulteremos, entonces es porque Él es fiel para con su pueblo y nunca lo va a abandonar. Así que aquí tenemos usted y yo un término bíblico claro y profundo de lo que es el pecado. Recuerde, a través de Primera de Juan 3.4, el pecado es la infracción de la ley de Dios. O si usted lo recuerda mucho mejor, podemos utilizar esta definición. El pecado es una traición personal, directa y abierta a la persona misma de Dios. Al haber visto lo que es el pecado, entonces, a la luz de la Biblia en 1 de Juan 3.4, quiero mostrarle cuáles son las características del pecado. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las características del pecado? El primer punto, el punto A, nos muestra una característica, y es que esa característica del pecado es que es absoluto. El pecado es absoluto. Y aquí es necesario poder esclarecer el error que muchos hemos tal vez adoptado y hemos escuchado. Y este error es profundo. Hemos caído en esa mala enseñanza bíblica en cuanto al pecado, de creer de que hay pecados, como lo dice la Iglesia Católica Romana,
veniales y mortales, es decir, pecados menores y pecados que nos llevan a la muerte. ¿Y a quién no nos gusta pensar en eso? Pues pensar de que hay pecados grandes y pequeños o que hay mentiras piadosas. Eh, digamos que esa es una manera muy fácil de justificarnos delante de Dios. Y esa es la tendencia de nuestro corazón a querer justificar lo injustificable. Pero aparte de que nos gusta hacer de lo injustificable una enseñanza, y esta enseñanza de que hay pecados pequeños y grandes, entonces este error se expande, o sea, nos gusta justificar nuestra mala enseñanza. Pero la Biblia nos muestra claramente de que no hay pecados veniales y mortales. La Escritura dice de que el pecado es infracción de la ley. Lo vimos en 1 Juan 3:4. Allí nos está diciendo de manera clara que todo pecado infringe la ley. Todo pecado. Sea que usted tenga esa mala enseñanza y ese pensamiento de que entonces hay pecados menores y hay pecados mayores, pues la Biblia te dice, todo pecado infringe la ley. Así que el pecado es absoluto. El pecado no conoce algo como algo medio bueno o algo medio malo. No, el pecado es absoluto, el pecado es mortal. De hecho, la Escritura habla acerca del pecado como que la paga del pecado es la muerte. Tú no vas a tener una media muerte porque hiciste una mentira piadosa, si es que eso existe. No hay en la Escritura una escala de grises con respecto al pecado. Oiga bien, no hay en la Escritura una escala de grises con respecto al pecado. No hay mentiras piadosas. Para la Biblia, algo es bueno o algo es malo. Para la Biblia es luz o tinieblas. ¿Sí ves? No hay escala de grises, no vemos escala de grises. El intentar vivir fuera de esta verdad en cuanto al pecado es tomar la santidad y el amor de Dios con bastante desprecio. Aquella persona que adopta esta enseñanza antibíblica, o sea, es decir, que está transgrediendo la palabra de Dios y por ende está transgrediendo al mismo Señor, vive de una manera incorrecta en cuanto a la santidad de Dios y en cuanto a su amor. Toman con bastante ligereza lo que es en sí el pecado. Ahora, ya le he mostrado a usted que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. También vimos que el carácter del pecado es absoluto. Y cuando yo digo que el pecado es absoluto, cuando la Biblia nos dice que el pecado es absoluto, es que no hay escala de grises, no hay algo como algo medio bueno o algo medio malo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todo pecado, por más que usted lo considere pequeño, transgrede la ley de Dios, transgrede el carácter y es una rebelión directa contra Dios. Ahora, la pregunta que nace es, ¿dónde reside el pecado? ¿Dónde reside el pecado? Y esa es otra característica, el punto B. El pecado reside en el corazón del hombre. El pecado reside en el corazón del hombre. La Biblia responde que el pecado se halla en lo más profundo del corazón, tanto de los hombres como de las mujeres. Eso nos lo dice claramente en Mateo 15:19. Vamos a Mateo 15:19, pero por favor no pierda el texto que vamos a seguir estudiando, que es Mateo 5. Pero vamos a Mateo 15, Mateo 15. ...19... Dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La Escritura es clara en cuanto a dónde reside el pecado. Fíjese lo particular de la lista que aparece en este texto. Nos habla acerca de los homicidios, sexto mandamiento, los adulterios, séptimo mandamiento, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta lista nos está indicando todo lo contrario a la ley santa y justa de Dios, diciendo que es del corazón del hombre que aparece toda esta lista de pecados. ¿Sí lo ven? Es del corazón del hombre
que nace toda esta lista de pecados. No es que esta lista de pecados esté fuera del hombre, está dentro del hombre. Y de hecho este texto termina diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que está fuera, sino que es lo que está dentro de su corazón. En la Biblia, el corazón no es la base de los sentimientos o emociones. Como muchos hemos escuchado, el corazón del hombre es el centro de lo que es, y el pecado reside allí. Esto nos lleva a pensar que el pecado no son acciones, sino que el pecado es un estado del hombre. El pecado es un estado del hombre. Vuelvo y digo, no podemos justificar lo injustificable. La Biblia nos está mostrando claramente que el estado del corazón del hombre es que es un pecador. Y aquí entramos en nuestra tercera característica acerca del pecado, el punto C. El pecado es un estado. El problema de muchos de nosotros es que consideramos el pecado como acciones, como obras que hacemos malas, como una lista de errores que hemos cometido. Y muchos de nosotros pueden coger una hoja y decir, yo he cometido estos pecados, estos y estos. Y muchos tendemos a pensar eso, como que el pecado es una lista de acciones o obras que yo he cometido. Y de nuevo juega la mala enseñanza sobre la doctrina del pecado. Observe cómo es el pensamiento antibíblico. El pensamiento antibíblico es de esta manera. Bueno, si el pecado son malas acciones que cometo y es por causa del pecado que yo no puedo ir al cielo, entonces debo dejar de cometer estas malas acciones que estoy haciendo. Debo de cambiar mis hábitos, mis actitudes para ser una mejor persona y cumplir con la lista para ganar el cielo. Ese es un pensamiento sumamente antibíblico y es a causa de la mala enseñanza que tenemos acerca del pecado. Esta es la falsa enseñanza que hemos escuchado y que aún seguimos pensando. Por favor, yo le invito de nuevo a que nos detengamos por un momento y vayamos de nuevo a nuestro texto de Mateo 15, 19 y fijemos lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Seamos sinceros. No querramos escapar de esta verdad de que el pecado mora en nuestro corazón. No querramos huir a las circunstancias y decir, bueno, es que fue por causa de las circunstancias que yo me comporté o actué de esta manera. No son las circunstancias lo que me hacen actuar, es lo que hay en mi corazón, que es el pecado mora en mí, dice Pablo, lo que me hace actuar de esa manera. Es decir, que la culpa no es de la vecina que se viste de manera muy descotada o muy destapada, no. El problema reside en mi corazón. Claramente que la vecina tiene que evaluar su corazón porque su corazón es pecaminoso y en su corazón hay pecado y por ende entonces una acción de que como revela qué es lo que hay en su corazón se viste de esa manera. Pero el pecado mora en nosotros. El punto de fijarnos en las acciones es que son simplemente los síntomas de la enfermedad. Los pecados son solo los síntomas del pecado. Vuelvo y repito eso. Los pecados son los síntomas del pecado. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Usted ve a un hombre postrado en cama a punto de morir y no va a llegar a la conclusión de que lo mató fueron los síntomas. Usted sabe bien que lo que mata es la enfermedad. Entonces no son los síntomas el problema, sino el problema ¿cuál es? La enfermedad. Así que muchos dicen, yo voy a dejar de hacer esto, voy a cambiar mis hábitos y esto me hará mejor persona. Bueno, aquella persona simplemente está atacando los síntomas y no el problema de raíz. Y esto, con estas enseñanzas, lo que queremos hacer es atacar el problema de raíz. Por más ejercicios de cambios de personalidad que haga una persona, va a seguir siendo el mismo. Quiero mostrarles una ilustración para hacerme entender sobre este punto de que los pecados son solo los síntomas del pecado. Y esta ilustración que voy a dar no es una ilustración mía, sino que es de Billy Graham. Un agricultor llevó un puerco a la casa, le bañó, le aseó las patas, le roció con un perfume muy fino, que parecía que iba a ser aceptado en la sociedad y entre los amigos. Durante algunos momentos fue un animal domesticado y muy correcto.
pero tan pronto se abrió la puerta, el puerco salió de la sala y se metió al primer lodazal que encontró. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el cerdo hizo esto? ¿Por qué si este agricultor cogió, le lavó las patas, le aplicó perfume, lo llevó a la casa, y por qué al primer momento en que le abren la puerta se mete al primer lodazal que encuentra? Porque todavía era un puerco, su naturaleza no había cambiado. Había un cambio exterior, le habían lavado las patas, le habían rociado perfume, pero no así su interior, en su interior era el mismo. Así que podemos vestir a un hombre muy bien y colocarlo en la primera fila de la iglesia, y casi parece un santo. Podría engañar a sus amigos y a los que están allá alrededor en su iglesia, por un tiempo. Pero coloquemos a este hombre en su trabajo o en su casa y nos daremos cuenta de que manifestará su verdadera naturaleza. ¿Por qué se porta así? Nos preguntamos. Porque no ha cambiado, su naturaleza sigue siendo la misma, no ha nacido de nuevo. Aquí tenemos entonces esta gran verdad bíblica que por más que un hombre cambie sus acciones, éste seguirá siendo el mismo, el mismo. Además, oiga bien, además, si decimos que el pecado son las acciones que cometemos, entonces ¿dónde dejamos las palabras de Cristo al decir, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde dejamos esta palabra? Así que el pecado no se puede medir por las acciones de los hombres. El pecado no se puede medir por las acciones pecaminosas de los hombres. Porque el hombre no ha pecado tanto como pudiese pecar. Aquello que usted mira como algo espantoso y terrible, créame que eso no es lo peor que puede una persona llegar a hacer o lo que usted puede llegar a hacer. Déjeme describírselo de esta manera. Todos nosotros hemos conocido a una persona moralmente aceptable dentro de la sociedad, que nunca ha robado dinero de manera literal o que nunca ha dicho una mala palabra. Podemos decir, qué persona más recta. Además, esta persona cree que hay un Dios, va a la iglesia, canta himnos y hasta evangeliza. Pero al hablar con ella, te comienza a decir todo lo que es y ha hecho, de cómo ha hecho sus buenas obras, de cómo ora y de cómo trabaja, y tú comienzas a hablarle del perdón de Dios en Cristo Jesús, y esta persona entonces responde, bueno, la verdad es que yo me he portado bien, ¿de qué tendría que perdonarme Dios? Esta persona se ve a sí misma no como pecadora, sino que se examina conforme a sus acciones. Ella, ella no ha visto la maldad de su corazón, ella no ha visto la negrura de su corazón, no ha reconocido lo que el rey David expresó, en pecado fui formado. Ella se ve justa delante de Dios por lo que ha hecho y nunca se ha visto tal y como es. Esta misma ilustración la vemos, por ejemplo, con el joven rico. Así que el pecado no se puede medir por las acciones de los hombres, porque el pecado no ha- porque el hombre no ha pecado tanto como pudiese pecar. Con esta enseñanza bíblica de lo que es el pecado, podemos resumirlo entonces de esta manera. ¿Qué es el pecado? Usted allí que me está escuchando puede ir anotando esta definición. El pecado es la transgresión absoluta, primera característica. El pecado es la transgresión absoluta y no parcial de la ley de Dios, que nace del corazón del hombre y que no puede ser medida por las acciones. Vuelvo y repito, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión absoluta y no parcial de la ley de Dios, que nace del corazón del hombre y que no puede ser medida por las acciones, por las acciones. Ahora, con esta definición del pecado quiero mostrarle una cuarta característica. Esta cuarta característica es la astucia del pecado. La astucia del pecado. Esta característica del pecado es muy práctica y considero que todos hemos visto en nuestras propias vidas la astucia del pecado. El pecado es astuto para engañarnos y hacernos sentir como cómodos y felices y hasta en paz muchas veces,
constantemente escuchamos a personas decir, es que si yo siento paz es del Señor. ¿Qué persona no hemos escuchado decir esta palabra? Si es que yo siento paz es del Señor. Pero si se tratara de que te quieres divorciar y la sola idea te trae paz, entonces vamos a decir que esa es la paz del Señor. ¿Cómo Dios podría estar de acuerdo con el divorcio? Así es como es la astucia del pecado. Nos engaña, nos hace sentir en paz con algo que es en contra de la ley de Dios, haciéndonos creer que como no hemos cometido una acción, una mala obra, entonces todo está bien. Todos hemos sido tentados y hemos dado gracias a Dios por no haber caído en la tentación. Nosotros hemos pensado algo que va en contra del Señor y no caímos en esa tentación y damos muchas veces gracias por eso. Pero el problema viene es cuando nos sentimos satisfechos por no haber caído. Nos llegamos hasta a sentir espiritualmente fuertes. Pero aquí está la astucia del pecado. La astucia del pecado en esta clase de pensamiento, aquella persona que dice, bueno, pero es que yo no caí en la tentación, sí lo pensé, pero no lo hice. La astucia del pecado es hacerte sentir bien y pensar y creer que no has pecado y que estás fuerte espiritualmente porque no has caído en la tentación. Pero lo que deberíamos preguntarnos es, ¿quería hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Deseaba pecar? Por un momento me deleité en aquella idea de adulterar con otra mujer que no fuese mi esposa. No debemos simplemente quedarnos en, como no cedí a la tentación y no cometí la acción, entonces no hemos pecado. Al final aquel pensamiento lo que está revelando es que lo queríamos hacer, que por un momento nos deleitamos en el pecado y allí somos culpables de pecar mentalmente. Y algo que está relacionado solo con las acciones, sino que está relacionado con nuestra forma de pensar y de sentir. Ese es el pecado. El pecado no simplemente está relacionado con las acciones, sino que está relacionado con nuestra forma de pensar y sentir. Y eso ya nos lleva a pensar más profundamente y decir que el pecado ha afectado todo lo que es mi ser, mi mente, mi corazón, aún hasta mis manos, que son un don de Dios. Pero la verdad bíblica es que si nos hemos sentido cómodos porque nos hemos librado de la tentación a no cometer la acción, no hemos visto cuán pecadores somos y cuán rápida es nuestra mente para justificarnos delante de Dios. La Biblia nos dice a nosotros claramente que el pecado mora en nuestro corazón y que no se trata simplemente de acciones, se trata de lo que hay en nuestro corazón. En el corazón están aquellos pensamientos, homicidios, adulterios. Entonces no podemos justificarnos delante de Dios. Y esta es la característica del pecado que quiere mostrarnos Cristo cuando nos dice nuestro texto de estudio hoy, en Mateo 5, del 27 al 30. Y volvamos a nuestro texto de hoy, Mateo 5, del 27 al 30. Dice el Señor en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor que nos está diciendo aquí que no se trata simplemente de acciones, que no se trata simplemente de la acción del adulterio, que no se trata simplemente de matar, robar o mentir. Se trata de que el pecado es astuto, tanto que te lleva a sentirte satisfecho si tu ojo no miró, o tu mano no robó, o tu boca no mintió. Pero el problema es que en tu corazón lo deseaste. Aquí nos lo está diciendo claramente el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por eso el pecado no puede tomarse tan a la ligera. Y por eso nuestra doctrina acerca del pecado es tan importante. No es algo que simplemente pasa en mi pensamiento y como yo no cedía a mi pensamiento, entonces todo está bien, ¿no? El pecado siempre va a buscar la manera más astuta de engañarnos
y justificarnos delante de Dios y no permitirnos que vayamos a Él reconociendo que somos unos pecadores de corazón, que necesitamos de alguien que nos libere de esa astucia y de esos efectos del pecado. Así que hemos tenido nuestra enseñanza clara acerca de las características del pecado. Hemos visto la astucia del pecado. Hemos visto también cómo el pecado es un estado del corazón. Hemos visto que el pecado reside en el corazón del hombre. Y hemos visto también que el pecado es absoluto. Así que tenemos que el pecado es absoluto, que reside en el corazón del hombre, que el pecado es astuto y que el pecado es un estado de nuestro corazón. Ahora quiero que nos adentremos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto nos dice los efectos del pecado. Uno de los primeros efectos del pecado que vemos en nuestro texto de Mateo 5, del 27 al 30, es que el pecado pervierte. El efecto del pecado es que pervierte. Miremos cómo Cristo lo dice en nuestro texto de estudio, en Mateo 5, 30, versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo nos muestra la astucia del pecado. ¿Cómo es la astucia del pecado? Que simplemente nos hace creer que como no hemos cometido entonces la acción, entonces ya estamos bien. Pero Cristo nos muestra que si hemos pensado y en nuestro corazón hemos matado o hemos adulterado, eso ya es contado como pecado. Así que esta es la astucia del pecado y ahora nos quiere mostrar cómo algo que es de bendición para el hombre se convierte en un instrumento de pecado. ¿Qué es lo que se convierte en un instrumento del pecado? El Señor nos está diciendo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Estos mismos instrumentos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, que al mismo tiempo son mis amigos y que son para mi bien, que Dios me los dio como un don, también se convierten en mis enemigos. ¿Por qué? Porque el pecado todo lo pervierte, el pecado todo lo daña, el pecado todo lo destruye. Fíjese cuántas veces con nuestra boca hemos bendecido a Dios y con esta misma boca hemos maldecido a alguien. O hemos usado el nombre de Dios en vano. O cuántas veces con nuestras manos hemos recibido la bendición de Dios y en otras ocasiones la hemos cerrado para no bendecir a otros. ¿Ve el problema tan grande del pecado? Ese es el problema tan grande que reside en nuestro corazón. No solo el pecado es una infracción de la ley de Dios absoluta, que es un estado de mi corazón y que no radica simplemente en las acciones, sino que también el pecado trae unos efectos, que todo lo bueno que el Señor nos ha otorgado lo pervierte. Aquellos ojos que nos dio el Señor para deleitarnos en nuestra esposa y exclusivamente en nuestra esposa, así usted sea soltero, ¿cuántas veces esos ojos no lo ha utilizado para deleitarse en la pornografía o en codiciar a una mujer que no es suya? Así que metafóricamente el Señor nos dice aquí, córtala y echa fuera de ti. El Señor no nos está diciendo literalmente que la cortemos, Él está utilizando una metáfora para apuntar, como lo hace la ley, al problema real y no a los síntomas. El problema real es el corazón. Esto es metafórico, pero Él utiliza para aludir que el pecado debe ser arrancado de nuestro corazón. ¿O acaso no hemos sabido de hombres que son mancos pero aún así roban? ¿O hombres que están enfermos y utilizan su enfermedad para lucrarse? Así que el Señor Jesucristo habla de manera metafórica para decirte que el pecado debe ser cortado y echado fuera de nosotros. Ahora retomaremos más tarde esta gran frase de córtala y échala fuera de ti. Pero quiero que se fije muy bien en lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos por su palabra, y es que aquello que es bueno
lo hemos convertido en malo. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje, de que aquello que es bueno, cómo el pecado lo pervierte. Aquello que es nuestros amigos muchas veces para laborar, se convierte en instrumentos para robar. Este texto de estudio explica muy bien lo que Pablo dijo en Romanos 7:7. Ese texto de Romanos 7:7 que es un poco complicado. Vamos a Romanos 7:7. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo así, Pablo? ¿Me estás diciendo que fue por causa de la ley que conociste el pecado? Sí. Así que si yo no conozco la ley, ¿soy libre de pecado? Bueno, no. El hecho mismo de que la ley me dice que no haga tal cosa, me hace pensar en ella. Esto hace que la imagine y que acabe por hacerla, porque al decirme que no codicie, se comienza a revelar en mí lo que yo soy, un codicioso, un pecador. La ley es buena, justa y pura. El problema está en nosotros. Por eso uno de los propósitos de la ley es mostrar cuán pecadores somos, cuán pecado hay en nosotros. De hecho, la ley es una gracia del Señor porque sin ella simplemente estaríamos, oiga bien, engañados con respecto a lo que verdaderamente somos. Sin la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Apuntar al corazón y revelar lo que verdaderamente somos. Por eso la ley también es una gracia del Señor, porque sin ella entonces estaríamos engañados de quiénes somos. Muchas personas andan en la vida pensando que son buenas personas y por eso irán al cielo, pero están engañadas. Simplemente están engañadas porque no han visto cuán negro es su corazón, cuán pecadores son. El pecado entonces convierte todo lo bueno que Dios ha otorgado al hombre en algo malo y lo lleva a la destrucción. Y ese es nuestro segundo efecto del pecado. El primero, el efecto del pecado es pervertir, como lo muestra nuestro texto de Mateo 5, que todo lo bueno que Dios nos ha dado se convierte muchas veces en nuestros instrumentos del pecado. Y nuestro segundo efecto es la destrucción. Volvamos a leer Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo nos está mostrando a través de esta metáfora que el pecado que mora en el corazón del hombre es tal que pervierte todo lo bueno que Dios ha concedido al hombre en instrumentos para el mal, y que tal es el pecado que si no es cortado y echado fuera de nosotros, entonces éste dará su pago. ¿Cuál es ese pago? La muerte. En Génesis vemos cómo por causa del pecado entró la muerte en el hombre y en el mundo, y que su final conduce ¿a dónde? Dice Mateo 5:30, será echado al infierno y al sufrimiento. Aunque al principio el hombre pueda encontrar placer en el pecado, el final del pecado es abrumador. Nos dice el texto que el final del pecado, de esa vida de pecado, es el infierno. Puede que tú te estés encontrando en este momento muy satisfecho con la vida de pecado que llevas. Puedes sentirte muy satisfecho con tu corazón, pero esto será simplemente por un corto tiempo, porque el final de esto no es nada deleitable. Nos dice que el final es el infierno. Puede que te sientas satisfecho adulterando en tu corazón, inclinándote a otros dioses. Podrías aún sentirte satisfecho al ver cómo tu enemigo está sufriendo. Pero el final, dice Cristo, será el infierno. Si al considerar lo que es pecado, sus características y sus efectos, no te sientes conmovido en tu corazón al darte cuenta de que eres un pecador, de que tu mente, tu corazón, tus sentimientos están tan manchados profundamente por el pecado, y al ver la ley santa de Dios, que te dice que no se trata solamente de tus acciones, sino que se trata de tu corazón, y aún así no te inquietas,
Lo único que yo puedo hacer es orar por ti para que Dios tenga piedad de tu alma y para que nunca los creyentes desmayen de predicar sobre el pecado, por más que a muchos les fastidie y se enojen. Porque sólo así, te digo, sólo así, que te hablen acerca del pecado, de quiénes somos, de dónde reside el pecado, cuáles son sus características, sólo así entonces verás la negrura y la suciedad de tu corazón y que necesitas un corazón nuevo, que nada de lo que hagas puede cambiarlo, por más hábitos que desees tú cambiar, por más actitudes que tú quieras cambiar, nada puede hacerlo si no es por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero si tú estás inquieto, estás conmovido de haber escuchado acerca de lo que es el pecado, sus características y sus efectos y el final de esto, del pecado, si estás inquieto, te invito a que mires de nuevo nuestro pasaje en esta frase de córtalo y échalo fuera de ti. Yo les dije a ustedes que vamos a volver a este punto. Córtalo y echa fuera de ti. ¿Qué quiere decir eso? Debes venir en arrepentimiento y fe en Cristo y sobre Él poner tu pecado y tus pecados. ¿Y por qué ponerlo sobre Él? Porque Él es el Cordero perfecto de expiación por el pecado y por los pecados del hombre. Él es el único que puede tomar en su cuerpo nuestros pecados. Él es el único que puede clavarse en la cruz. Él es el único que puede presentarse delante de Dios santo, puro, para justificarnos delante de Él. Debemos entonces entregar todos nuestros pecados y reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Él es el único que nos puede decir a nosotros y el único que tiene la autoridad para decirnos tus pecados te son perdonados. Así que eso te lo digo a ti, amigo, que hoy me estás escuchando. Tú que tal vez estás conmovido, corta y echa fuera de ti, ve corriendo a Cristo, arrepiéntete y echa delante de Él tu pecado y tus pecados, y Él te dirá, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero hablarle a los creyentes, a la iglesia, a los hijos de Dios. Si nosotros estamos luchando con la tentación y constantemente estamos siendo atacados en nuestros pensamientos, no te des por satisfecho si no caes. No nos demos satisfechos, no te des por satisfecho si no caes. Debes ir a la palabra de Dios, estudiarla más a profundidad, rogar al Señor que tu mente cada día sea preparada para la batalla. Tú dirás, bueno, ¿por qué constantemente estoy siendo atacado en mis pensamientos? Porque no estás lleno de la palabra de Dios y no estás siendo preparado para la batalla. Pero tú estás satisfecho porque piensas de que, bueno, no he cometido la acción de lo que he pensado. Pero el Señor dice que de dónde salen los malos pensamientos del corazón. Y esos malos pensamientos que lo que están evidenciando de que tú eres pecador, que necesitas arrepentirte, que necesitas venir a Cristo, que necesitas confesar tus pecados, que necesitas decirle al Señor, te necesito, no puedo más. Ahora puedes preguntarte, ¿pero acaso no seguimos pecando como creyentes? Sí, como creyentes seguimos pecando y la razón de eso la Escritura nos lo muestra. Y es porque estamos en un mundo caído donde todavía en ocasiones somos arrastrados por nuestra propia carne. Pero dice la Escritura que el Hijo de Dios no vive en el pecado. Que si el justo cae 7 veces, el Señor que hace lo levanta. La diferencia entre y un incrédulo y un creyente está allí, en que el creyente no quiere, no desea más vivir en el pecado. Y no solo vive de ese deseo de no querer pecar más contra Dios, sino que vive una vida de santidad donde ya no es esclavo de aquello de lo que antes no podía librarse. Somos libres del pecado gracias a la sangre del Cordero que fue derramada en nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero debes luchar porque Cristo pagó en la cruz por ese pecado y por esos pecados. Y por eso entonces decimos con confianza, como lo dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que hemos tenido esta enseñanza doctrinal acerca del pecado
Creo que es una muy buena enseñanza bíblica, que es necesario que todos la aprendamos en esta escuela dominical. Espero que la misma palabra de Dios haya sacudido y cortado y quitado todo ese mal pensamiento acerca de lo que es el pecado. Espero que usted haya tenido oídos para oír sobre esta enseñanza y que no huya, que no diga más, "Uy, qué fastidio cuando me hablan del pecado", sino que usted pueda verse delante de Dios como un mendigo, como un pecador, que solo le puede salvar la sangre de Cristo, que solo le puede salvar Él. Espero entonces que esta enseñanza haya puesto la base para que en la próxima clase que tendremos, en la escuela dominical, podamos ahondar en el séptimo mandamiento. Les invito entonces a que oremos y les recordaré algunas cosas que vamos a estar haciendo dentro de la iglesia por estos medios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta gran enseñanza bíblica acerca del pecado. Recordar, Señor, que el pecado es la transgresión absoluta y no parcial de la ley. Ayúdame a pensar sobre el pecado de manera correcta, a pensar de que el pecado mora en mí y que por eso yo necesito de tu Hijo Jesucristo. Él, que es sin mancha, que es perfecto, en el que no hay pecado alguno. Él que sí podía presentar sus obras delante del Padre en favor de nosotros. Él que sí pudo cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que hoy yo corro a aquel que es perfecto, aquel que en su corazón es 100% y puede amar 100% a Dios, aquel en el cual no hay pecado, no hay oscuridad alguna. Gracias, Señor, por mostrarnos las características del pecado, cómo el pecado es absoluto, cómo el pecado es astuto, cómo el pecado reside en nuestro corazón. Gracias también por enseñarnos acerca de la destrucción del pecado y sus efectos, cómo ha pervertido todo lo bueno que nos da, Señor, y cómo fácilmente aquello que es bueno, que nos has dado para aún nuestro mantenimiento, como son las manos para la obra, se convierte muchas veces en instrumentos de nuestro pecado. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos des un corazón nuevo por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles que estamos en ayuno. Quienes se quieran unir al ayuno lo tendremos los días martes, jueves y sábado. El sábado, estos días lo estamos haciendo todos en conjunto como iglesia. El objetivo de nuestro ayuno es orar por la iglesia local bautista Reformada Ciudad de Dios aquí en Cali. Como segundo objetivo tenemos orar por todas nuestras iglesias que se encuentran necesitadas, orar por nuestros hermanos de que no pasen hambre, orar porque el Señor levante hombres capacitados para predicar su palabra en nuestra iglesia, orar por aquellos que están enfermos y que necesitan de medicina y no la tienen, aquellos que aún están pasando hambre, por nuestros hermanos también. Entonces, ese es el objetivo de nuestro ayuno. Espero que usted se pueda animar, involucrarse en este ayuno y así poder glorificar a Dios a través de él. No siendo más, Dios les bendiga, espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Ahorita quedamos entonces con la predicación de nuestro pastor Jaime Cardoso a las 10:30. Bendiciones, hermanos.